Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional en esta mañana. Estamos leyendo los salmos y ya estamos casi culminándolos y hoy estamos llegando al Salmo 137. En este salmo de hoy que vamos a analizar, que vamos a estudiar, que vamos a leer, tiene un trasfondo. Y ese trasfondo, cuando nosotros empezamos a leer, nos damos cuenta en el versículo 1 de que el que escribió este salmo es una persona que es anónimo, no tiene un nombre al cual se le haya adjudicado este salmo. Y nos damos cuenta en el versículo 1 que dice que junto a los ríos de Babilonia. O sea que esto nos transporta a que el pueblo se encuentra en el cautiverio, está en el exilio. Y para poder entonces comprender un poco lo que nos dice este salmo, tenemos que recordar la historia de lo que fue la caída del reino del norte y también de la caída de Judea. Recordemos entonces que Israel nace a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos están entonces, van a Egipto y de Egipto son sacados por Moisés. Moisés los guía por el desierto y luego Josué los introduce en la tierra prometida. Luego de que Josué muere, vienen unos años, aproximadamente 300 años, donde el pueblo es gobernado o liderado por diferentes jueces. Luego de estos jueces, vienen más o menos en Primera de Samuel, dicen que le piden a Samuel, que era un profeta, que el pueblo quiere rey como las demás naciones. Y aquí entonces pasa el pueblo de estar gobernado por jueces, ¿sí? Donde tal vez eran jueces, pero el verdadero rey era Dios. Pero el pueblo dice, queremos rey. Saúl se entristece, pero el Señor le dice, no te entristezas, no te entristezas, Samuel, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Entonces ahí es cuando aparece el primer rey de Israel, que es Saúl. Luego de Saúl, recuerde que Saúl por desobediencia en cierta parte fue destituido. Y el Señor le dice a Samuel que él se iba a hacer de un rey conforme a su corazón. Y aquí sale David. El gran David que hemos leído y que ha sido el que ha inspirado a través del Espíritu Santo y escrito muchos de los salmos que hemos estudiado. De David entonces viene Salomón y Salomón, después de Salomón, aquí es donde viene la partición del reino, de lo que ya no es Israel gobernada por un solo rey como lo manejó David y Salomón, sino que se divide en el reino del norte y otro que se divide en el reino del sur. Estando entonces así divididos, empiezan a pasar diferentes reyes tanto en el reino del norte como en el reino del sur, cuya capital en el reino del sur es Jerusalén. En el reino del norte, todos los reyes fueron malos. Todos se desconectaron de Dios. Ninguno obedeció a la palabra de Dios. En el reino del sur pasó algo diferente. Y en el reino del sur tuvieron muchos reyes, pero habían unos malos, otros buenos, unos que eran diabólicos, unos que eran extremadamente buenos, tratando de enderezar, ¿sí? El camino torcido de cada uno de aquellos reyes. ¿Y esto de qué dependía? ¿Qué tan cerca dispuestos estaban ellos a obedecer a Dios? Pero al fin y al cabo, entonces se portan mal y el Señor por castigo se los lleva al cautiverio a través de Babilonia al reino del sur. El reino del norte, todos fueron malos y cayó mucho antes que el reino del sur.
El que está escribiendo este salmo, como dice aquí, están entonces en este periodo, en el periodo del exilio, el periodo de estar tristes, de estar abrumados por estar en cautiverios, por ser esclavos nuevamente después de que lo fueron allí en Egipto. O sea, volvieron atrás. Y eso nos pasa cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nos olvidamos del Dios que nos ha sacado del cautiverio. Nuevamente el enemigo vuelve y nos lleva en cautiverio. Así que entonces este Salmo 137 es una persona que está en el exilio y que por amargura está diciendo estas palabras. Quizá entonces es esa amargura o esa tristeza que muchas veces nos llega a nosotros y se nos es muy difícil que nosotros podamos estar felices y que podamos, como lo dice aquí este salmo en los primeros versículos, poder nuevamente tener el gozo para cantar. A ellos, en los primeros versículos, nos damos cuenta que les están pidiendo que canten. Y ellos no quieren cantar porque están ¿qué? En amargura, en tristeza, porque ¿qué quiere uno cantar cuando está con yugo de opresión? Por eso tenemos que voltear nuestra mirada al único que nos puede liberar. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero vamos a leer entonces los primeros versículos. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunas de los cánticos de Sión. Y mire el versículo 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Y dice versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferencia asunto de mi alegría. Mira entonces aquí lo que está aconteciendo. A ellos les están diciendo que canten. A ellos les están diciendo que se alegren. A ellos les están diciendo que salgan de pronto de esa depresión en la que están. Pero para poder hablar de esto, nos tenemos que recordar por qué se encontraban ellos en Babilonia. Lo expliqué al principio. Ellos estaban allí porque habían pecado, porque se habían olvidado del Dios que les había bendecido y los había introducido a la tierra prometida después de haberlos sacado de Egipto. Entonces, ¿por qué perdieron la alegría para cantar? Porque habían pecado. Y tenemos que entender que cuando en nosotros hay pecado, el pecado nos roba a nosotros el gozo, nos roba a nosotros la canción, la alegría. Así que cuando ellos están pronunciando aquí, dicen, no hay alegría para cantar. Pero luego dicen un versículo que es muy conocido y que muchas veces se ha utilizado como una visión de Israel. Pero hoy tenemos que enfocarla en la forma en como aquí nos la está expresando la palabra de Dios. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi mano mi destreza y su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferencia asunto de mi alegría. Después de tantas burlas que ellos habían recibido allí en Babilonia, ellos después de negarse a cantar, le hicieron a Dios una promesa a través de estas palabras. Y era que nunca se olvidarían de Jerusalén. Y es que, ¿qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. Y el templo significaba la presencia de Dios. Ellos estaban volteando su mirada allí. La alegría que tenemos que tener hoy, usted y yo, es que nosotros ya no tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jerusalén. Porque la presencia de Dios no está en Jerusalén. Es una tierra especial. Y yo los invito, cuando tengamos la oportunidad de ir, vayamos. Pero la presencia de Dios está en un templo mucho más especial. Está en el templo de nuestro corazón. O ignoráis, ¿cierto? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nosotros mora Dios. Y aquí entonces, cuando ellos pronunciaban estos versículos, aquí lo que ellos estaban dando era un rayo de esperanza.
¿Y qué estaban haciendo? Se estaban arrepintiendo de lo malo que habían cometido. Y este era un compromiso nuevo que estaban haciendo de lealtad. Fue como si estas palabras que acabamos de leer tradujeran lo siguiente: ahora seremos obedientes a Dios y queremos volver a cumplir su voluntad. Queremos regresar a Jerusalén para adorarle, para buscarle allí en el templo. Y en el versículo 7 dice, en el versículo 7 dice, Señor, recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decía arrasarla hasta los cimientos. Ellos, a partir de este versículo hacia abajo, entonces comienzan, tal vez, si ustedes y yo nos colocamos en el contexto, tal vez arranca una maldición. Pero hoy no me voy a enfocar en esto. Hoy nos vamos a enfocar en esta promesa de arrepentimiento, en este versículo que lo que hace es que ellos dicen, no nos olvidaremos de Jerusalén, no nos olvidaremos del Dios que nos ha dado esa tierra, a Él voltearemos y seremos obedientes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros estamos en el exilio, si nosotros estamos en tristeza, porque tal vez estamos en cautiverio, volteemos nuestros ojos, no a Jerusalén, volteemos nuestros ojos a Dios. De allí vendrá nuestro socorro, de allí vendrá nuestro auxilio, si hay arrepentimiento en nuestros corazones. Yo los invito entonces, que he estudiado esto del día de hoy, oremos al Señor. Señor Dios, gracias te damos en esta mañana por lo que tú nos hablas y nos muestras. Un pueblo tan bendecido, un pueblo que tú no escogiste, un pueblo que tú hiciste desde los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob, aún de José, Señor, que estuvieron en Egipto, los sacaste con mano poderosa, los alimentaste durante 40 años a través del desierto de mano de Moisés, los entraste a la tierra prometida con José. Tuvieron sus años de gloria con David, con Salomón. Todo mundo iba a Jerusalén a mirar el esplendor de esta hermosa ciudad. Pero ellos se olvidaron de ti. Y al olvidarse de ti, todo se convirtió en oscuridad y se volvió en cautiverio. Permítanos que a nosotros no se nos olvide que el brillo que hay en nosotros solamente lo puedes dar tú. Y si nos alejamos de la luz verdadera, no podremos seguir irradiando la luz que tú nos das. Permítenos estar siempre ahí buscándote, siéndote obediente, Señor, cumpliendo tu voluntad, regresándonos todos los días a ti, mi buen Señor, en arrepentimiento y ruego, Señor. Te damos gracias. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Recuerden pasar estos audios a sus familiares y amigos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.